Explícanos cómo, aprendiendo Kabbalah, cambio mi vida y puedo ser más feliz. Mira, el tema de la Kabbalah tiene dos áreas, un área cosmogónica de comprensión del universo y un área psicológica para poder aplicar directamente el árbol de la vida y las diferentes dimensiones al ser humano. Y a partir de que la persona se comprende en esas dimensiones, porque no hay un terapeuta que intervenga ni que la persona tenga que realizar herramientas de defensa para no ser de alguna manera encontrada, ¿no? Porque el alma de la persona lo que quiere es curarse, sanar y la verdad que quiere ser feliz. Creo que todo el mundo lo que quiere es ser feliz en esta vida y no pasar penurias y situaciones. Y las situaciones de infelicidad o de dolor que una persona pasa las tiene que rápidamente integrar y esa integración darte más fuerza para seguir adelante. En definitiva, lo que llamamos en la tradición judía Satán, o los obstáculos que uno tiene en la vida, que a eso se denomina Satán, es lo que uno tiene que tratar de transformar y pasar estos obstáculos para lograr no solamente una armonía, un equilibrio, sino una superación personal. Es decir, la Cábala cree en el progreso permanente y de que siempre hay un yo potencial que está, digamos, congelado y que todavía no ha salido. Espera, yo tengo que entender un poco. Yo desconozco temas de Kabbalah y quiero una primera aproximación. Muy bien. ¿Por dónde empiezo? Tendrías que empezar por el árbol de la vida. Por las 10 dimensiones. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es una estructura de 10 dimensiones que se hace habitualmente con circulitos, estas 10 dimensiones. Hay un diagrama del árbol de la vida, donde en cada una hay una energía en particular del ser humano. Entonces, ¿cuál es la primera energía? La primera energía es la relación que tú tienes con la materia. Es decir, ¿qué relación tienes con la materia? ¿La tienes mal? ¿La tienes bien? ¿Te preocupas todo el tiempo por el tema económico? ¿O le das una energía que le corresponde? ¿O directamente no te preocupa absolutamente nada? ¿Qué pasa con este tipo de energía? Energía en relación a la materia. El segundo tipo de energía es en función de lo social. ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Qué tipo de relaciones tienes? Si estás permanentemente con personas para poder olvidarte de ti, si estás permanentemente encerrado sin tener relaciones sociales, es lo que se llamaría el área social. Hay otra dimensión que es el área del lenguaje estructurado. Cómo te diriges a la gente, qué precisión tiene el lenguaje, si interpretas de manera negativa, si mientes. Todo el tema de cómo ¿Es algo utilizas. progresivo o es algo modular? O sea, ¿debo ir escalando o es algo que puedo ir tomando de a poco un poco de cada uno de estos círculos que vos mencionás? Muy buena pregunta. En verdad, para estudiar hay que ir progresivo cada dimensión, pero luego son todas simultáneas. Y ahí está, de alguna manera, lo más inteligente de la Cábala, de ver cómo todas estas energías se sitúan de manera simultánea. Así que para estudiar hay que hacerlo sucesivo porque tenemos un orden espacio-temporal sucesivo, así que no tenemos otra opción. Yo en una clase tengo que explicar una dimensión, pero digamos al final, cuando un alumno sabe las 10 dimensiones, entonces ahí hay que utilizar las 10 y empezar a mirar dónde está tu fallo, tu desequilibrio, que puede ser un desequilibrio por no poner energía en esa dimensión o por poner demasiada energía en esa dimensión. Porque si estás poniendo demasiada energía en esa dimensión, indudablemente hay otras dimensiones que como todo en la vida es una cuestión de balance. Pero dividido 10 es difícil, porque tenemos 10 personalidades. Hay que atender a todo el mundo. Así es. Otro de los temas que me interesó cuando estaba preparando la nota, ahora voy a mostrar a la cámara, me acaba de traer el último libro, Mario, pero mientras vemos que tenés varios libros escritos, y entre los distintos libros vi que hay uno que se llama Las raíces judías del cristianismo. Explícame cómo se engancha la Kabbalah con las raíces judías del cristianismo. Bueno, mira, en principio te podría decir que si me hacías esta pregunta hace muchos años, te podría decir que no tiene enganche. Pero hoy te puedo decir que sí tiene enganche. Explícame. Tiene enganche porque en realidad cuando uno hace un análisis de lo que es el tema mesiánico en el mundo judío, y el tema mesiánico lo podemos tomar con Sabbatai Tzvi en la historia judía, o con Jesús en la historia judía, o con cualquier Mesías que ha aparecido en la historia judía, siempre lo que vemos es que lo que se quiere es el Tikkun Olam, la rectificación del mundo. Pausa. Hablas muy rápido. Nuestro público no estoy muy seguro que esté al tanto. Tikkun Olam, tengámonos un segundo. Tikkun Olam es la rectificación, todo lo que uno hace para que el mundo sea un mundo mejor. A ver, dame un ejemplo concreto.
para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Un ejemplo concreto es ayudar a un ciego a cruzar la calle, dar alimento a una persona pobre, lo que se dice en hebreo una tzedaká, todo pequeñas... Hacer pequeños actos. Son pequeños actos. Que lo que llamamos actos de bien. Sí, Ahora, actos de bien. Yo te quiero hacer una consulta de algo que leí hace mucho tiempo, que no sé si tiene relación, pero me trae a memoria. Yo leí una vez que Martin Buber hablaba de que había como unas esferas. Así es. Las esferas del bien y del mal, que cuando las esferas del bien existen y hay muchas, el mundo está equilibrado, pero esas esferas se rompen y generan mal. Es como hablamos antes, una cuestión de equilibrio. Hacer actos de bien, todo acto de bien, es porque hay mucho mal. ¿Cómo es compatible este Tikkun Olam con este mundo que es tan complejo, donde vemos que hay tantas cosas que están mal? En realidad habría que comprender la naturaleza del mal, porque la naturaleza del mal es la ignorancia. Es decir, el problema que tiene el mal, por el cual el mal se desarrolla, en el fondo es la ignorancia. Lo cual tiene un problema para explicar desde un punto de vista de Kabbalah, porque hay gente muy inteligente que es ignorante. Claro. Entonces hay que tratar de explicar qué es ignorancia en los términos de la Kabbalah, porque hay muchísima gente que inteligencia es organización intelectual, que organización intelectual no tiene que ver con ese conocimiento que te lleva a realizar ese acto ético. Con lo cual ahí tenemos un pequeño problema porque la inteligencia sin sabiduría no te conduce a un acto ético. La cuestión es cómo se llega entonces a la sabiduría. Podés ser inteligente, pero ser una muy mala persona. Podés ser inteligente y muy mala persona. Para poder intentar ser buena persona hay que entrar en Jochma, en la sabiduría. Pero para entrar en Jochma el camino es un poco más duro porque tenés que tener humildad. Y la gente en general, la humildad es uno de los puntos que le falla. Todos tienen bastante ego. Hay mucho ego, hay que trabajar mucho el tema del ego. Entonces, claro, decir a la persona que nunca va a ser sabio, sino que va a ser talmid jajam, aprendiz de sabio, ya no la pones en una situación de ego. La estás tirando abajo el ego. Mira, mientras vos comentás, estamos viendo los títulos de algunos de tus libros. Este es el que mencionamos antes, Las raíces judías del cristianismo. Pero hay otro que me llamó mucho la atención, la Merkabá, el misterio del nombre de Dios. Dame en 2 minutos el resumen de qué se trata ese libro. El de la Merkabá te llamó la atención porque el día que algún rabino lea el de la Merkabá, creo que puedo ser excomulgado. Entonces Espinosa, Espinosa número 2, aquí sentado en el estudio conmigo. ¿Por qué? Y porque la Merkabá de alguna manera rescata desde las fuentes de la Kabbalah el antropomorfismo de Dios, del texto de la Torá, y su diferencia clara con el infinito, con el Ein Sof de los cabalistas. Pero otra vez tenemos que poner pausa, hablar del Ein Sof, es algo... Ein Sof quiere decir es el infinito. El infinito. Lo que nos tomaría un tiempo infinito, pero tenés ahora 2 minutos, explícame el concepto del Ein Sof y en qué se diferencia tu libro. El Ein Sof es el concepto por el cual los cabalistas, antes de la creación de todo, del comienzo del Big Bang, lo que sería el Big Bang, existía algo que era eterno y que lo cubría todo, una energía consciente, que a eso hoy la llamamos Dios, pero en realidad es el infinito, que se autocontrae, en términos del hebreo, tzimtzum, se autocontrae, es el Big Bang claramente, y crea el universo. Te lo expliqué rápido al infinito. Y ahora y en la Merkabá, ¿cuál es el ángulo que vos le das? Es diferente, porque la Merkabá ya es un Dios eterno menor en el carro de fuego, que tiene una visión antropomórfica, que tiene una estructura antropomórfica muy combatida por Maimónides, pero que cuando uno lee el texto de la Torá queda claramente que es antropomórfico. Ahora bien, ahí está la cuestión de por qué en el judaísmo no podemos hacer imágenes. Porque indudablemente hay imagen de Dios. Y si alguien quiere encontrar la imagen de Dios, puede ir al capítulo 1 de Ezequiel o al capítulo 6 de Isaías. Vamos al capítulo 1 de Ezequiel. ¿Qué dice? El capítulo 1 de Ezequiel habla de un ser totalmente antropomórfico. Antropomórfico no quiere decir humano, quiere decir que tiene características parecidas a nosotros. En realidad podríamos decir que nosotros tenemos características parecidas a él. Sería exactamente al revés. Pero con un cambio en la estructura. Nosotros tenemos más rojo porque somos Basar Badam, carne y sangre. En cambio este ser es azul zafiro. Con lo cual hay características de que el dios de la Merkabá es azul y la Merkabá es azul, y por eso en el tzitzit, en el manto ritual, tendríamos que tener un fleco azul que los rabinos anularon. Nos vamos a meter en un embrollo con los rabinos, por eso digo no vamos a salir. Pero por eso te digo que cuidado. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera aclarar al público que cuando hablamos de la Merkabá, estamos hablando del relato por el cual el carro de fuego, la carroza de fuego, viene a buscar al profeta
Elías, Y se lo lleva al cielo. que se lo lleva al cielo. Y yo quisiera hacer una salvedad, tengo acá un gran profesor, a ver si digo bien. Los primeros capítulos de la Biblia dice, tal y cual vivió tantos años y murió, tal y cual vivió tantos años y murió. De Elías no dice, vivió tantos años y murió. Elías subió una carroza de fuego al cielo, por eso lo estamos esperando que vuelva. Bueno, a ver, vamos a hacer un análisis más tranquilo, porque si no, hay dos personajes que subieron al cielo. Tenemos en el judaísmo dos inmortales. Okay. En el texto de Génesis, que tú estás citando muy bien, sí, aparece Enoc. Claro. Es Enoc en el texto de Génesis. El bisabuelo de Noé. Por eso. Y después aparece Elías. Es verdad que hay una tradición judía que dice que Enoc y Elías pueden ser, tienen la misma función dentro de la Merkabá. Los fariseos, es decir, lo que podríamos llamar los predecesores de los rabinos en el siglo II a.C., no podían decir que Dios antropomórfico era el que dirigía la Merkabá, y entonces crearon un arcángel principal que se llama Metatrón. Ese no lo tengo. Esto es lo importante. Nos quedan 2 minutos, 30 segundos quiere Metatrón, este es un personaje nuevo. Metatrón es el dios de la Merkabá, que los fariseos tuvieron que ocultar en el nivel más alto del universo para no decir que es Dios frente al infinito y hacernos monoteístas. Porque si no, dice Moshe Idel, un gran catedrático de Kabbalah en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el judaísmo sería binitario. Y de hecho sería un poco binitario, porque tenemos el Ein Sof, el infinito, y el dios de la Merkabá, el dios de la Torah. Antes del dios infinito... Que es finito, que sería un dios finito. Que sería finito pero eterno.